Ahí está, Recording in Progress. Está de progreso ahí. Sí. Bueno. Y vamos a tratar de... Ya. Ahora, ahí aparece bien la imagen. Estamos en la tercera charla sobre este tema que inventó Bernardo hace algún tiempo atrás. Y estuvimos hablando un poco del derrotero que siguió la ciencia nueva hasta el siglo XX. Bueno, tal vez hasta el siglo XXI, porque hoy estamos en los últimos temas que vimos en la reunión anterior, aunque superficialmente, por supuesto, porque no daría a mí no me daría para mucho más. Hoy quiero sacar un poco de esa etapa, porque vamos a abrir la otra etapa, la de las ciencias sociales. Y quisiera darle un poco unas ideas básicas de ciencia. En primer lugar, creo que lo que vimos, y que lo vamos a ver ahora en las ciencias sociales también, es el progresivo triunfo de la razón. La razón se fue imponiendo como para conocer también que lo van a usar básicamente, se inventó para conocer las sociedades, al principio, al menos hasta que la cosa cambia a mediados del siglo XX para el siglo. No estamos escuchando nada. No estamos escuchando. Sí, no se escucha, no hay transmisión, tampoco se ve la imagen. No, exacto. ¿Qué pasó? Se cortó. Es un problema de origen, no nuestro. O sea que a todos no está pasando lo mismo. Ninguno está escuchando. Aparentemente. Sí, me parece que nadie está escuchando. ¿Ok? ¿Y se dieron cuenta ellos? Sí, porque en el chat está. Ellos lo tienen que estar Dale. mirando. Ahora sí. Ahora Dale. sí. ¿Se escucha ahora? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Gracias. Perfecto. Sí, perfecto ahora. Muy bien, lo que estábamos diciendo es que este derrotero que siguió la ciencia nueva a partir del siglo XVI hasta llegar hasta la ciencia actual, en ese panorama genérico que hemos visto, puede catalogarse también como el progresivo éxito de la razón sobre todo instrumental, ¿verdad? No la razón sustantiva, porque esa correspondería más a la ciencia social. Que estaba tratando de decir que había distintas formas de categorizar a la razón. Hay una razón que es instrumental, que es cuando la razón se transforma en un medio para el logro de ciertos fines, porque entre las intenciones del hombre, sus objetivos, sus deseos,
Y los objetos a los que se dirige para conseguir cumplir con esos deseos o necesidades, tiene que mediar un proceso, una actitud, que es la razón la que dirige ese proceso mediante, en el caso de la ciencia, fue durante muchos años la aplicación del método científico, guiado exclusivamente por la razón. Es una razón instrumental en esa medida en que Se fue de vuelta, ¿no? Sí. Sí, se fue. Mm. Uy, qué cosa. Qué pena, ¿eh? Sí, es que... No, no, pero ahí estamos, ¿eh? Ahí nos escuchan bien. Avisen de vuelta si pasa, por favor. ¿se escucha ahora? Sí, ahora sí. Bueno, No está con claro, yo intermisión. sigo. Es cuando aparece el cartel que se Sí. corta. Sí, bueno. Es decir, que hay distintos tipos de razón. La ciencia ponderó y utilizó fundamentalmente una dimensión de esa razón que es la instrumental, porque además es lógico y es lo que se corresponde con la investigación científica. El tema es que esa racionalidad científica se fue imponiendo y se transformó en una imposición para todo tipo de ciencia. Porque, como lo decíamos la vez pasada, creo, en el Congreso de Viena de 1930, que fue el gran manifiesto sobre el mundo y la ciencia, se decía explícitamente que para hacer ciencia había que aplicar ese método racional que se había construido con las ciencias exactas, con las ciencias naturales. Lo que significó, sobre todo para las ciencias sociales, un gran encerrón en la cárcel de fuerza, como los que puede investigar en física o en química o en biología, no es lógico. Pero una vez que se definió cuál era el método, a partir de ahí, ese método es único y deben aplicarlo a todas aquellas ramas de conocimiento que quieran hacer ciencia. Si no aplican el método, quedan ilegalizados como ciencia, quedan naturalizados como ciencia, según esta visión positivista. ¿Verdad? Que el famoso método que parte de la duda, que parte de la pregunta, sigue con la hipótesis, luego continúa con el diseño operacional de la investigación, y etcétera, hasta llegar a las conclusiones de esa hipótesis, si es válida o no es válida, si se acepta o no se acepta. Si ese método fue muy riguroso y, sobre todo, debía ser cuantificado, porque la cuantificación, el uso de las matemáticas, garantizaba la objetividad en la ciencia. Porque siempre se decía que la matemática no tenía ideología, la matemática no tenía subjetividad, la matemática y los números eran lo que eran, y no podían modificarse, como aquella vieja expresión que decía, ni Dios puede hacer que 2 más 2 no sean 4. 2 más 2 son 4, y ni Dios lo puede hacer. Claro, después vino la otra matemática, y algo de eso cambió, ¿no? Pero bueno, pero el principio de la idea original era esa, la matemática es tan absolutamente objetiva que no puede ser modificada a gusto de nadie. Bien, esos eran los criterios de racionalidad que se impuso a partir de esta ciencia y que se transformaron en los criterios únicos para hacer ciencia. Las cosas que quedaron en definitiva al final, entonces, no en esta parte intermedia que fue la construcción del método científico tal cual nos enseñaban y se sigue enseñando lamentablemente en algunos centros de enseñanza, sobre todo secundaria, se sigue diciendo el método científico, cuando en realidad hoy en día, y voy a tomar de la obra de Montaigne, traje alguna bibliografía que me parece que más que te la voy a pasar igual a... Sí, ¿la podés subir al grupo tú? Está perfecto, la suyo. Bien. La podés pasar por Claro. Sí. Ahí está. No, está en el grupo, sí, yo la subo y la tengo. Ahí está. Hoy en día, ese criterio, según Moret, que es la obra que vamos a tomar, en su introducción al método, a la teoría de la complejidad, introducción al pensamiento complejo, ese es exactamente el nombre del libro, porque él tiene a su vez el método, que es una obra en 5 volúmenes,
una preciosa obra que cambió un poco los criterios de racionalidad que se estaban pensando epistemológicamente con respecto a la investigación científica. Pero él dice que la ciencia hoy en día se basa en tres grandes principios. Hoy en día, no la ciencia positivista del siglo XX, sino la ciencia que hoy tiene que estar estudiando la naturaleza. Los tres principios son, en primer lugar, la recursividad autogenerativa. Esto es bien interesante, porque lo que Morin dice con esto es que eh, eh, los grandes fenómenos de la naturaleza se autoproducen recursivamente. No vienen con un diseño de afuera ni con una construcción desde afuera, como podría ser creación, el diseño religioso, el diseño divino, sino que se autoproducen. Y pone, por ejemplo, la especie humana, o cualquier especie, pero bueno, humana, que la especie existe y genera un bucle recursivo cuando aparece cada generación. Cada generación es un bucle recursivo de esa especie que termina siendo productora de la especie, porque esa generación se reproduce y continúa, tanto en lo biológico como cultural, con eso humano. Es decir, que hay una continuidad de la especie en base a las personas que son producidas y producen lo que las producen. Son producidas por la especie y a su vez reproducen a la propia especie, producen las nuevas etapas de la especie. Hay una recursividad y a través de las herencias sociales, los códigos culturales y los códigos genéticos en lo biológico, se continúan todas las características, por lo menos las básicas. Porque estas características que genéticamente se reproducen y que determinan de alguna manera la estructura de la especie, tampoco son cerradas, son abiertas, porque pueden ser modificadas, ¿verdad? Hay fenómenos químicos, fenómenos físicos, fenómenos psicológicos, que modifican el ADN. Y esas modificaciones de ADN de un cambio en la especie que determina un progreso, porque la mayoría de las mutaciones son deformaciones que terminan esas millones de individuos que nacen alguna mutación que puede ser favorable al proceso de selección que hace la naturaleza. Entonces esa mutación favorable es la que tiende a reproducirse y continuar, porque sobre todo la continuidad está en la capacidad de reproducirse y de alimentarse. Unas ventajas comparativas en esas mutaciones para alimentarse y para reproducirse pueden generar un cambio en la especie. Esa es la mutación que transforma la especie. Pero lo importante de esto es que estas mutaciones no están programadas, son productos del azar. Acá definitivamente cambia el azar, porque de ahí provienen las modificaciones y provienen, bueno, según nuestros autores, proviene del origen de todo, del azar. Así que la recursividad autoecocreativa, es uno de los fenómenos que hoy en día tiene que explicarse. Claro, ustedes ven que en ese largo proceso de transformar la ciencia laica fuera de la religión y de la metafísica, va creando ahora una dimensión aún mayor en la medida en que elimina totalmente la presencia de Dios en el proceso de creación humana, de construcción humana, de cambio humano. No hay diseño, hay azar. El segundo principio del que habla Morin es la famosa dialógica. Esto quiere decir que hay que diferenciarlo en primer lugar de la dialéctica, o la analógica también si quieren, pero en principio de la dialéctica. ¿Por qué? Porque la dialéctica es un principio de transformación, de cambio, que se caracteriza por una superación de la condición anterior hacia un nuevo estadio. Es decir, cuando lucha, lo que en filosofía se llama el ser y el no ser, o el que está inserto en el mismo ser, ¿verdad? La negación, el ser, la afirmación y la negación. Cuando compiten, es decir, porque la dialéctica implica competencia. Sin audio. Se fue de vuelta la imagen y el audio. Sí, No sé si ellos nos escuchan ahora si hablamos. Pasa eso, apaga el micrófono, hay que volver a conectar. Bueno,
Bueno, decimos entonces que la dialéctica es un principio que establece el cambio a través de la lucha de opuestos con posiblemente una síntesis, que significa un nuevo estadio y un estadio superior al anterior. Una nueva tesis, luego de ser. Probablemente ese proceso continúa transformando ese nuevo estadio en una tesis, se enfrenta a su antítesis y así sucesivamente a través del tiempo con la superación. Pero la dialógica es un principio diferente. La dialógica no implica la lucha entre dos partes y la superación hacia una nueva síntesis, sino que la dialógica es un principio que habla de la estabilidad que tienen los fenómenos cuando tienen los dos elementos opuestos. El ejemplo es digamos, el caso del sistema planetario nuestro, que tiene dos elementos que son opuestos, pero que están coordinados, o por lo menos no se supera uno al otro, que es las fuerzas que tienden a la expulsión de los planetas fuera del sistema solar y la fuerza del Sol, la fuerza del Sol que tiende a que los planetas caigan en el Sol. Pero no triunfa ninguna de las dos, ni triunfa la fuerza de expulsión a través de todas las fuerzas gravitatorias del universo, ni por las explosiones atómicas que hace el Sol cada tanto y que dan esas enormes proyecciones de fuerza para expulsar las cosas que tendría cerca, pero no triunfa ninguna de las dos, ni la de expulsión ni la de que cae. El día que una de las dos fuerzas triunfe sobre la otra, se termina el sistema. No es que aparezca un nuevo estadio evolutivo del sistema. Se acaba el sistema. Y se vuelve a, era como fue el pedido original de la creación del universo con el Big Bang, esa gran nube originaria, producto de la explosión, que fue un gran caos, empiezan a interactuar y van generando concentraciones de masa, y con las concentraciones de masa van generando grandes fuerzas gravitatorias, y con las fuerzas gravitatorias van generando lo que conocemos hoy, que son las galaxias, los sistemas planetarios y demás. Sí, pero ese proceso es un proceso al azar, porque las interacciones se las hace con ningún equilibrio. Se disuelve porque triunfa una de las fuerzas, en el caso del la expulsión, por ejemplo. No se pasa un nuevo estadio, sino que se vuelve. Se perdió de vuelta la imagen y el audio. Estamos de vuelta. Claro, Por defecto es el caos. siempre es el caos. Ese es el tema que quiere establecer Moreno. El caos es el proceso del caos. Interacciones significa que hay una línea de progreso que une esas nuevas estructuras que surgen de cada situación de caos, porque el azar es imprevisible. Es infinitamente improbable que vuelva a reproducirse en una relación al azar de las partículas la misma estructura que tenían al comienzo. Es difícil, cada estructura es única en sí misma y no puede reproducirse después de un caos, porque la infinidad de posibilidades al azar que existen en el movimiento de las partículas hacen que no sea posible pensar siquiera en que pueda continuar o reproducir la estructura anterior. Así que tenemos que, según el sistema dialógico, las partes conviven en tensión biológico, físico, sobre todo físico, hasta que se puede producir la disolución y el proceso es azar. No es una nueva etapa, es azar. Y el azar va a determinar probablemente otra estructura que no tiene nada que ver con la anterior, producto de otra nueva situación. Sigue entrando gente.
Y el tercer principio del que habla Morén en esta nueva concepción de la que se partir para la ciencia es el hologramático. Un principio importante dentro de esta estructura. Fenómenos están vinculados entre sus partículas constitutivas y el todo. No puede predominar el todo sobre las partículas ni las partículas sobre el todo. Lo que decía Pascal ya mucho antes, en el famoso momento de Roget, que no puedo concebir el todo sin las partes, ni puedo concebir las partes sin el todo. Están unidos en una relación intrínseca que, bueno, interactúan en forma permanente el todo con la parte y la parte con el todo. Si no es una... Esto sobre todo rompe con el concepto de que hasta ese momento de que se concibe la relación así dialéctica, o mejor dicho, una relación dinámica entre el todo y la parte, de que la parte determinaba el todo, como hacían algunas visiones científicas, que dicen el todo es la sumatoria de las partes. No, el todo nunca es la sumatoria de las partes. El todo es más que la sumatoria de las partes. Porque todo tiene características como todo que no está en ninguna de las partes. No está en cada una de las células, bueno, las células sí, pero no las partículas que integran un cuerpo. La vida aparece, o nuestra conciencia, nuestra capacidad de producir arte, de todo eso. Pero yo no encuentro en las células la capacidad de producir arte y producir literatura. Es un fenómeno del todo, que si yo voy a la parte, lo pierdo. Solo lo encuentro cuando está en el todo. Esa es la visión lineal, la positivista inductivista típica, y a su vez estaba la otra visión, que también es característica, que es la que el todo determina la parte, que es la visión funcionalista fundamentalmente, ¿verdad? O sea que el todo existe primero, y a medida que el todo va necesitando, desarrolla subestructuras dentro de sí, dentro de esa estructura, para que le cumpla funciones necesarias para el mantenimiento del todo. El todo determina la parte, o la otra visión, la parte determina el todo, hace al todo. Ninguna de las dos, dice. Las dos se necesitan mutuamente. No puede haber un todo sin las partes, ni puede haber partes sin el todo. Esa es la nueva concepción que programático, porque en el holograma, en cada una de los puntos, está toda, ¿verdad? Es decir, que en el todo está en las partes, porque cada célula tiene al todo incluido. Y a su vez, ese todo está determinado por las características de esas partes, genéticamente. O sea que hay una interacción entre el todo y la parte. Ya no hay una linealidad, estructura-parte o parte-estructura. Son las dos cosas. Es para Toda la visión que podría tenerse sobre la van a aparecer varios fracciones de YouTube. Bien, bueno, seguimos. Eso nos lleva también a una nueva concepción de lo que Morel llama, y bueno, en realidad todos los cientistas sociales llaman la acción de las personas, la acción humana. Porque cuando lo que existe es cierta imprevisibilidad, cierto desorden en el entorno, es decir, que no es posible prever con exactitud lo que va a suceder. Cada acción humana entra en una ecología de la acción, es decir, un entorno
social, cultural, no pueda tener todas las respuestas. Es decir, que lo que propone Monnet es que la acción humana tenga una estrategia de cómo actuar, pero no una propuesta frente a las dificultades, a los cambios, a la diversidad que hay en un ecosistema de la acción. Hay que tener estrategias de acción y luego ir solucionando cada vez los problemas que se presentan, porque probarlos todo antes y tener a priori un plan que los resuelva significa que vamos a dejar cosas por el camino, vamos a negar otras, no vamos a aceptar algunos problemas porque no coinciden con el plan que tenemos para actuar en la sociedad. Y eso también es bueno para pensar la acción humana de las instituciones y los grupos. Definir grandes estrategias de acción y luego irlas paso a paso concretando. El plan cerrado de acción es siempre limitativo de la acción y seguramente en algún momento va a entrar en contradicción con la realidad, porque es imprevisible todos los procesos que pueden producirse, según el principio de incertidumbre que habíamos visto en la charla anterior. Ahora sí podemos, de alguna manera, ver un poco las ciencias sociales. Esto era para cerrar las dos etapas, con la primera etapa que era la etapa del positivismo y esta última que es la etapa de la ciencia basada en incertidumbre, en caos, en nuevas concepciones sobre cómo funciona la naturaleza y la materia. En cuanto a las ciencias sociales, filosofía, sociología, historia, digamos que se fueron desarrollando dos corrientes muy claras en Europa, que una es la inglesa, la anglosajona, la que está en la isla, en las islas, ¿va? Y en Estados Unidos, Inglaterra y Estados Unidos, y otra que es la filosofía o las ciencias sociales continentales. Son dos corrientes diferentes, que en algún momento compiten, pero bueno, son dos formas de organizar la explicación de la sociedad y la conducta humana. En el caso de las ciencias sociales anglosajonas, Inglaterra y Estados Unidos, van a tener la característica y la impronta del individualismo, del individuo, de la parte. Es decir, casi todas las concepciones en ciencias sociales que provienen de esa corriente siempre dicen que el todo hace a la parte. La sociedad es la sumatoria de los individuos, el mercado es la sumatoria de los intereses individuales, la política es la sumatoria de las voluntades personales expresadas a través de instancias de voto y demás. Siempre el todo es producto de la sumatoria de las partes. Y por el otro lado tenemos la corriente continental, que asumió una postura más global, más social. Y por eso, entre otras cosas, supongo, habrá incidido muchísimo en que ahí aparecieran grandes corrientes como el socialismo, la visión global de la sociedad. Lo que importa es el todo. Y sobre todo, también aparece en la visión europea, la continental, la corriente estructuralista, que es la que habíamos definido hoy, que la estructura determina la parte. Grandes pensadores del siglo XX, en Francia sobre todo, que fue la que marcó un poco, bueno, en Alemania también, pero en Francia estaban basados fundamentalmente en la visión estructuralista, de ver el todo, desde Durkheim, desde Comte, que fue primero, que ahora vamos a ver alguna cosa, decía que el hombre, el individuo es una abstracción. La ciencia social, y especialmente la sociología, no le importa al individuo. Del individuo se ocupa la biología y la psicología. De la sociedad y todo lo demás, cultura, todo lo que sea vinculado al grupo humano, se ocupa la sociología. El individuo para la sociología es una abstracción, no existe. Partimos siempre del grupo. Donde hay grupo, hay sociología. Y eso por eso el primer grupo para Comte era la familia. Pero en Alemania una continuidad fuerte con el tema de la filosofía y la metafísica. Y vamos a ver que hasta entrado el siglo XX, los metafísicos alemanes tienen todavía una importancia fundamental en la construcción de las ideas sociales. Pensemos en Heidegger, su metafísica, pensemos en incluso hasta en Gadamer, y anteriormente en el siglo XIX, aún con más razón. Así que son dos corrientes, la anglosajona y norteamericana, bueno, que es anglosajona,
y la continental, que a su vez tiene dos vertientes, la estructuralista francesa y un poco más la filosófica alemana. Algún autor ha dicho que es porque las tres regiones estaban en momentos distintos de su evolución histórica. Los ingleses ya estaban avanzados con la revolución industrial, ya habían creado una ciencia social que fue la economía. Estaban preocupados por otras cosas, por la economía, el mercado, ganar dinero, la ganancia. Los franceses en ese momento, principio del siglo XX, del siglo XIX, perdón, estaban más preocupados en los cambios políticos, en la época de los grandes cambios en Francia, las revoluciones y los cambios sociales y políticos. Entonces estaban más preocupados por las estructuras sociales y políticas de la sociedad. Y los alemanes todavía ni habían desarrollado el capitalismo, ni habían desarrollado las revoluciones liberales que tendían hacia nuevas estructuras de democracia representativa. Y los alemanes seguían las corrientes filosóficas. Todavía estaban pensando en el ser, en la esencia, mientras otros pensaban fundamentalmente en términos políticos y los otros en términos económicos. Es una simplificación como todas las etiquetas, ¿no? Pero de alguna manera marcaría una tendencia de cómo pensar esta temática. Vamos a ver las dos corrientes un poco por separado y su evolución, ¿verdad? A través de los autores que la integran. Si bien yo siempre empiezo por un autor que es Descartes, porque es un poco lo que se ha llamado el primer filósofo moderno, o otra etiqueta, el padre de la filosofía moderna. Entonces, de alguna forma, conviene siempre situarlo al comienzo, aunque no va a estar directamente dependiendo ni de una ni de la otra, porque la filosofía de Descartes es un poco más abierta y bueno, pero sí te entiende mucho más hacia lo que es el fenómeno francés, el francés continental. Descartes es un francés del siglo XVIII que va a plantear su gran marco teórico, también, como lo que veíamos con la ciencia nueva, mediante un enfrentamiento con las viejas concepciones filosóficas de la Iglesia en la Edad Media. Es del siglo XVIII, 1700, ¿verdad? Todavía estamos viviendo, los europeos están viviendo las consecuencias de la visión encantada del mundo, de la religión. Y Descartes va a ser un autor que se va a ocupar de empezar a debatir esa validez de la religión en la explicación de todo, creando una filosofía, su prima filosofía, que no coincide con los principios básicos de la Iglesia. Descartes comienza planteando lo que todos conocemos, es un lugar trillado y común en el pensamiento occidental, que es la duda, ¿verdad? La famosa principio de la duda. Que hay un equívoco que a veces se produce, que es pensar que la duda es parte del método cartesiano. No es parte del método. La duda es la primera filosofía que lo lleva luego a construir un método. Porque el método tiene otras características que no es la duda. Porque no se puede, si la duda fuera parte del método cartesiano de investigación, empezar ante cada nuevo fenómeno con la duda, volver a plantearse lo mismo, dudo de mí, dudo de lo que veo, dudo de que existo, dudo de que, bueno, no, que existe no porque va a ser la primera conclusión, dudo de lo que estoy viendo, de mis sentidos y todo eso. Si tuviera que empezar así, cada investigación que va a hacerse es una locura. Entonces, estableció el principio de cómo pensar, la prima filosofía de Descartes, y luego creó el método que tiene 4 pasos, que son distintos. El primer paso es aceptar solamente como verdadero aquello que se presenta en forma clara y precisa a mi espíritu, a mi razón. Es decir, que hay una visión innatista, que es otro de los grandes temas de la filosofía. Que aprendemos y lo que después lo veremos con Locke, Hume, Bentham, que van a eliminar toda esa visión innatista de la filosofía. Lo que veo y lo que conozco, bueno, el natismo viene de Platón, ¿verdad? Porque Platón fue el primero que decía, conocer es recordar. Nosotros venimos de un mundo donde vimos las ideas, pero las olvidamos. Y cuando vemos algo que recordamos en función de lo que vivimos en otro momento, en otra dimensión, en realidad no estamos aprendiendo algo nuevo, sino que estamos recordando lo que vivimos en aquel momento. Pero ese innatismo de la filosofía, de que las ideas son a priori,
Está presente en muchos autores, ¿verdad? No solamente en Platón ni en Descartes. Pero Descartes es el primer gran representante de esa visión de que de alguna manera yo tengo un conocimiento previo que me permite identificar como verdadero lo que veo y no tener dudas sobre él. Claro, ese conocimiento a priori está puesto por Dios. No puede haber otra forma de pensarlo, porque no había forma de pensarlo en esa época que no fuera que Dios estaba presente. Bueno, esa es la metafísica racionalista de Descartes. El segundo principio del método es la parte analítica. Dividir cada fenómeno, cada cosa que veo, en tantas partes como sea posible para entenderla mejor. Descartes decía que después de observar y validar un fenómeno como algo válido para el conocimiento, empezar el análisis profundo. Lo que significa dividir ese todo en partes que le permitan entenderlo mejor. Luego viene la parte de la síntesis. Luego volver a construir el todo a partir de ese conocimiento que he obtenido de las partes, diciendo de lo más simple a lo más complejo, volver a reconstruir el todo. Para por último decir que todo lo que haga en este sentido tiene que ser parte de una revisión continua. La ciencia tiene que ser segura en lo que hace, por lo tanto tiene que rever y reestudiar y volver a observar todo lo que ha hecho para ver si está en lo cierto o no. Es revisión de lo que se hace. Es decir que la duda cartesiana, que el famoso cogito cartesiano, que nos lleva al cogito, ¿no? al principio de que pienso, luego existo, es en realidad una prima filosofía, no es el método. El método son estos 4 pasos. Esta visión cartesiana, de la duda, el cogito, evidentemente significó un gran problema para la Iglesia. Porque la Iglesia siempre dijo, lo primero es la fe. Agustín, la Iglesia se llama San Agustín. San Agustín había dicho, primero es la fe. El hombre de fe es el que llega al conocimiento. La fe está primero. Y Descartes va a poner el pienso, el cogito, el yo pienso, mi razón está primero para el mundo. No es la fe. Es invertir un poco el orden a la fuerza que tenía la Iglesia precisamente en el manejo de este conocimiento. Porque la fe es primero, significa la Iglesia está primero porque la fe la maneja la Iglesia. Los principios de la fe son controlados, manejados, desarrollados, expuestos por la Iglesia. Es decir, yo primero pienso, luego existo, es situar primero al hombre y su razón. No es negar a Dios, es una cosa distinta. Pero es primero poner el pienso. Así que el cogito cartesiano significó, desde esa perspectiva, una gran revolución conceptual en la forma de pensar el conocimiento, pensar esas primeras etapas de la razón. La idea de Descartes con respecto al conocimiento, luego de establecer el cogito, luego de establecer los 4 principios del método, Descartes, con respecto a la moral, va a ser un juego medio extraño, porque él dice, mientras construyo mi casa, que podemos estar refiriendo a la casa de su teoría donde quiero habitar, mi propia concepción del conocimiento del mundo, voy a vivir de acuerdo a los principios y normas de los dueños de la casa donde estoy ahora. Porque no puedo entrar en contradicción con estas concepciones e ir a vivir a mi gusto en esa casa moral. Es decir, que pide una aceptación de la moral existente, no la contradice para nada, la moral católica. Al contrario, dice que vive de acuerdo a ella para evitarse problemas. Estas ideas de Descartes con respecto al conocimiento, a la teoría del conocimiento, sin duda que plantean una revolución que a Descartes le salió barata en cuanto sufrió las mismas persecuciones que sufrió Galileo en su contradicción con la Iglesia a través de plantear un método de observación y experimentación, porque Descartes era noble de origen, y eso siempre le daba cierta cobertura y apoyos.
Entonces no fue perseguido con el mismo ensañamiento que fue perseguido Galileo. Pero finalmente termina muriendo en Escocia porque se va a vivir en Escocia para que la reina de Escocia lo quiere proteger y le pide que va a tener un ambiente absolutamente libre para pensar y poner sus ideas. Pero bueno, era muy débil pulmonarmente, tenía la salud muy precaria y eso le hace encontrar algunas enfermedades pulmonares que lo llevan a la muerte. Estando entonces significó que la razón, que era a su vez un a priori puesto por Dios en mí, para poder entender el mundo, era lo que me permitía conocer. Esto es el cambio absoluto de lo que venía diciendo el principio. Pero aparte de poner la razón primero, Descartes va a escribir una serie de trabajos o va a establecer algunos principios con respecto no solo a la creencia, sino también con respecto a la creación. Disculpen, pero por momentos se me van algunas ideas. Las tres naturalezas. Y Descartes va a crear también un fenómeno que va a tener amplia repercusión en la ciencia posterior y en el pensamiento posterior. Descartes fragmenta la vida en tres grandes dimensiones, que son la dimensión de la naturaleza, objetiva de la naturaleza, la dimensión que es lo que él llama la res extensa, la materia, la dimensión racional del hombre, espiritual, y la razón divina. De la primera dimensión de la naturaleza, que es la res extensa de la naturaleza, se van a ocupar las ciencias naturales. De la segunda dimensión de la vida, que es la razón, lo espiritual, se van a ocupar la religión se van a ocupar las ciencias sociales y la filosofía. Y de la tercera razón, que es la res divina, la cosa divina, se ocupa sí la teología y la religión. El gran problema que tiene estas tres dimensiones, estas tres fracturas que hacen, es que separa cuerpo y razón. Cuerpo y alma. Hace de la vida humana una bifurcación, una segmentación que marcó la historia de la ciencia, que exista por un lado una facultad de psicología, Opa, otra vez se cortó. ¡Ay, no lo dejen afuera! Que quiero saber lo que dice. Porfi. No sé. Ahí está, ya estamos de vuelta. Bueno. No, el punto de esto es que después cuando querramos armar el video en YouTube va a estar complicado. Pero bueno, Va a estar seguimos. cortado, claro. Además No quedo hay una como, causa que lo justifique, al menos por ahora. Bueno, no quiero seguimos. perderme lo que dice. No. Nos quedamos en la fragmentación, ahí quedamos. Exacto. Que se corta, trato de no seguir, El pero puede ser. profesor detiene su... Ay, el Zoom sí tiene esto. Estábamos diciendo que este pensamiento cartesiano, Sí. interrumpan cuando quieran, miren que no hay problema, al contrario, me ayuda muchísimo, porque me hace esos saltos que me permiten a veces hacer recalculando. Claro. Esta visión cartesiana de las distintas dimensiones hace que las ciencias en el occidente nazcan fracturadas en esas dimensiones, especializadas en esas dimensiones y sin contacto con las otras. Durante todo el siglo XIX, siglo XX, incluso, la visión siempre fue, con esta visión, aumentó muchísimo, y las distintas especialidades han logrado un conocimiento muy profundo de una parte de la realidad, por ejemplo, humana, y desechan las otras
en otras especialidades. Es muy distinto a lo que pasó con la filosofía oriental, la filosofía mística oriental. La cultura oriental, siempre en su libro sobre el Estado de la física. Esa cultura oriental que se basaba en la unidad del humano, del todo humano, en Occidente nació con la fragmentación y la bifurcación. No sé si ha sido totalmente negativa, porque en definitiva la ciencia occidental ha avanzado y ha avanzado a grandes pasos sobre muchas cosas. Pero da la impresión que ahora, a medida que cada vez avanza más, se hace más necesaria la reunificación, tratar de encontrar los vínculos entre todas las dimensiones del humano, porque el ser humano es todo en cada momento. El ser humano es económico cuando está en una situación cualquiera, pero también es social cuando está en esa situación, también es biológico porque puede estar con dolores o con problemas físicos, también es cultural porque está viendo algo que tiene que razonar culturalmente o bueno, introducirse culturalmente. Es decir, el humano es todo eso en un momento. No está separado. Yo no pienso primero económicamente biológicamente, está todo mezclado. Predomina uno u otro de acuerdo al momento, porque los principios cartesianos generaron una impronta muy fuerte con la idea de la interacción, las distintas dimensiones, la res biológica, la res extensa, la materia, la res humana, la res espiritual y la res divina. Esas tres dimensiones no se tocan, y según Descartes, una explicación puede ser atribuyéndole esas razones a Descartes, y es que quería diferenciar la ciencia de la religión, por ejemplo, porque esa separación estricta de la res extensa, la materia, de la res divina, era un intento de separar ese vínculo que antes había determinado el pensamiento científico a través de los religiosos, que es el gran tema de todos estos pensadores. Por ejemplo, una de las grandes preocupaciones de Descartes para fundamentar su conocimiento era el principio de autoridad. Ustedes recuerden que la Iglesia venía desde la Edad Media con un principio fundamental, que era la autoridad de la palabra. La Edad Media, que era un conocido sabio precristiano, no difícilmente pudiera ser cristiano. También era aceptado como inspirado en su explicación física del universo, porque la Iglesia le había otorgado el don de ser inspirado por Dios cuando escribió. Y así todos aquellos pensadores que no siendo cristianos, o previos al cristianismo, aportaron a la Iglesia elementos que le pudieran servir para su propia explicación del mundo. Este principio se basaba en la autoridad. El que dijo esto y está autorizado o es legítimo representante es verdadero y no se cuestiona. Esa es la clave, la Tomás de Aquino, donde está la síntesis entre la física de Aristóteles y San Agustín, y toda la concepción de religión y fe de San Agustín. Ahí están las verdades. No hay que buscar más allá, ni antes ni después. La señal igual porque ¿será que puede ser? yo creo
Sí, a nosotros no nos ha pasado. No hay verdades absolutas. No. ¿No? Si eso es absoluto, Esa conclusión. Por eso. pero si eso es absoluto, entramos, se anula a sí mismo como afirmación. Si no hay verdad absoluta, eso no puede ser tampoco una verdad absoluta. Puedo hacer una El gran problema acotación. del nihilismo, que en definitiva se anula a sí mismo. Disculpame. Sí. En italiano existen dos palabras distintas para hablar de autoridad, que me parece que viene muy al caso, esa distinción conceptual, porque en nosotros confluyen porque tenemos una sola palabra. En italiano se dice autorevolezza, cuando una persona tiene la autoridad, la legitimidad, podríamos decir, para... Y otra cosa es tener la autoridad, La autoridad, claro, que es más es decir, el imperialismo. vinculada al poder, Claro. ¿no? Y al distinguir Autoritas del emperador. Claro. autorevolezza y autoridad. Y autoridad. Son dos cosas distintas Sí. que aportan sus matices, Claro, ¿no? sí, sí. Y me parece que tiene mucho que ver con esto que estás diciendo. O sea, esa idea de que esto es verdad, porque quien lo dice tiene la autorevolezza. Sí, por supuesto. Esa es la idea, claro. Claro, esa es la idea. Esa es la idea, que el que lo dice está autorizado a decir eso, Claro. y está respaldado por la religión y por la fe y por su propio prestigio. Claro, se ha ganado el prestigio que pero siempre en estos casos la legitimidad, para el caso de la Iglesia y el conocimiento de lo que estamos hablando, ese tránsito entre la Edad Media y la época moderna, estaba avalado por la fe, por la religión. Esa concepción ¿cómo le dijiste? Esa autoridad boleta. Sí, autorevolezza. Esa autorevolezza venía legitimado por Dios. Sí. A través de quien tenía a su vez la autorevolezza de decidir quién era autorizado. Ahí estás en un círculo vicioso, porque era la autoridad, o sea, la imposición de la autorevolezza. Claro, O sea, Tenía que tener una autoridad indiscutible, ¿quién intangible, decía? solo legitimada por Dios, o sea, que andaba a probarlo, ¿Y darle, decir, San Agustín y Aristóteles, Santo Tomás, no se necesita más. Claro, esa es la idea. Claro. Ahí está todo. Pero son Es dos algo como conceptos lo que se pasa complementan. hoy en día con el Corán, de alguna manera, Claro. ¿verdad? Que han superado un poco, pero todavía siguen diciendo todo lo que se necesita ser dicho está en el Corán. Sí. Todo lo que necesita conocerse está en el Corán. Si un musulmán quiere saber hablar sobre algo, tiene que leer el Corán. Y si ahí no está, tiene que, en alguna de las sectas, leer la patrística musulmana, ¿no? Es decir, aquellos autores autorizados o que la tradición ha transformado en también mensajes verdaderos. Es decir, hay algo las religiones en general funcionan de esa manera porque como no pueden validar ese principio, lo validan por la fe. La fe es lo que... El hombre de fe no tiene dudas. El hombre de fe sabe exactamente porque sabe dónde consultar y sabe dónde está lo que tiene que saber. Por eso incluso el pensamiento cartesiano, la prima filosofía cartesiana que surge de la duda, es una contradicción al principio de la fe, porque la fe no plantea dudas. El hombre de fe no tiene dudas. No puede tener dudas el hombre de fe. El pensamiento sí puede tener dudas. Por eso cuando dice, primero pienso, es decir, ese es mi principio, primero fue la duda que me llevó al cogito, está contraviniendo el principio clave del poder eclesiástico. Un cañonazo la Línea de flotación, exactamente. Y eso es lo que Descartes igual, digo, pasó bastante bien. Imagínense otro que no fuera noble que dijera eso. El eje automáticamente y subsecuentemente quemado. Bueno, así que llegamos a esta importante que buscando la racionalidad, buscando una forma nueva de investigar, aunque Descartes todavía no se aparta, porque cuando justifica la existencia de Dios, lo justifica precisamente por la capacidad que tenemos de pensar y de conocer la verdad. Es decir, Dios es el que dio la razón al hombre para que pudiera pensar y conocer. Es decir, detrás está Dios, porque, como decíamos al principio, en estos siglos no hay ateos.
Los pensadores cuestionan determinados principios eclesiásticos, religiosos, pero no cuestionan a Dios. Lo colocan en otro punto. Pero a la iglesia eso es lo que no le importa. Le importa el que está sacando del medio. Eso es lo que a la iglesia le molesta como institución, ¿verdad? Bueno, anglosajona, que va llevando decididamente a una visión aún de mayor ruptura con el pensamiento medieval o el pensamiento premoderno. Porque uno de los primeros pensadores, en el cual nos tenemos que parar necesariamente para comenzar este proceso, es Locke, John Locke. Que lo conocen, ¿verdad? Es un autor alto conocido y mencionado en todos los libros de cultura general, incluso porque las ideas de Locke están aún hoy presentes en el liberalismo. Locke tiene dos grandes visiones teóricas que van a conocimiento. Empecemos por la teoría del conocimiento de Locke. La teoría del conocimiento de Locke plantea que todo lo que conocemos yo sé que era un teléfono. Venimos, somos una mente en blanco. Oyen, esperamos por acá. ¡Ey! No se olviden de nosotros. Ay, qué lástima que se corta. Eso, y el otro día se escuchaba bastante bien. Sí, ¿cómo se corta hoy? Qué lástima. Algo en la señal, ¿no? Se pierde. Porque ellos están en el mismo lugar que estaban la semana pasada. Sí, No, me parece que dentro de la habitación, si se mantuvieron, están en otro lugar. Ah, Capaz que es ah, eso, por la porque, luz, capaz que cambiaron por la luz. capaz que es eso. porque no es el mismo ángulo donde estaba la ventana atrás y eso no. Es verdad, no es el mismo ángulo. Eso es cierto, sí me di Que se cuenta. capta menos. Sí. Ojalá que sea Ay, eso para poder arreglar. Para la que Bueno, la viene. verdad que se las ingenió Descartes porque si hubiera hecho algo medio global, la iglesia no lo hubiera dejado, pobre, le hubieran cortado la cabeza. Así que vamos a separar y acá puedo pensar tranquilo. Había que sobrevivir. Tremendo. Y qué interesante los orientales, ¿no? Porque ellos ya tenían el Tao, que era el Yin y el Yang, y los opuestos, como la segunda definición que él dio, que Occidente va llegando después, ¿no? claro, claro. Sí. Bueno, nos quedamos en otra dimensión, me parece, en otro universo paralelo. Sí. ¿Ellos nos estarán escuchando o no? Capaz que Ellos No, no. porque ya hubieran interrumpido con toda la cháchara que dimos, hubieran interrumpido. no, pero se ve que no están pudiendo reconectar ahí la Ni parte del audio. reconectar. Capaz que sí, capaz que pasa eso, sí. Se cortó nuevamente. Muy David avanzados está los haciendo, ingleses con el individuo, pero eran los que menos respetaban los derechos tremendo, ¿no?
Bueno, qué sé yo. Hasta el día de hoy no se siguen respetando los derechos. Claro, claro, yo exactamente pensé eso. Y va a haber que escucharlo esto tranquilo de vuelta. A mí me gustaría saber algo para ir leyendo, ¿no? Porque uno está medio, yo estoy medio fuera del área y lo que me acuerdo cuando estudié en secundaria de En esto. el liceo, claro, claro. Después, alguna cosa de metodología y eso puede ser, pero No sé Él si dijo estabas al recién que iba a dar principio. Ahí va, bibliografía. eso mismo. hoy dijo, sí. Sí. Che, ¿y qué saben eso del liceo que quieren sacar, reducir horas de filosofía, de geografía, de todo eso? Yo intento leer en la prensa, pero para mí es chino básico, porque hay titulares y la diaria o qué sé yo, pero qué pena, ¿no? Sí, Ah, filosofía y piensan la física, Ahora la sí, piensan. Opa. ahora sí, vamos, Vamos seguimos. a cerrar ¡Vamos! ¡Vamos! cerramos. ¡Vamos, vamos! Cuidado con lo que dice porque siempre lo escuchamos. No, no, estábamos esperando ansiosos. Sí. Vamos a redondear un poquitito esto y cerramos porque así no seguimos con esta reunión con tanta interferencia. Y Pero comenzamos en la que intercambio de viene. ideas, sí, le damos. Muy bien. Estábamos diciendo sobre las rupturas que produjo Descartes, que por eso es la importancia de la filosofía de Descartes, porque su racionalismo metafísico, su racionalismo natista, religioso, no va a tener una consecuencia fuerte en la historia posterior. Lo que importa es, como en el caso de Galileo, es la ruptura que hace con la autoridad y la metodología que se planteaba en ese momento como formas de conocer, que eran de origen religioso, eclesiástico, de la iglesia. Y esto, de alguna manera, también va a repercutir en algunas cosas sobre la ciencia posterior, porque Descartes fue uno de los que defendió, porque él era matemático. Recuerda que tanto nos torturaba las ecuaciones cartesianas, ecuaciones de segundo grado, que hacía. No, esto es una combinación de capacidad de trabajo en la computadora y fibra óptica y capacidad del operador también, ¿no? No, pero reconozcamos que. Bueno, decíamos eso, Descartes está al principio de la filosofía moderna, por su propuesta de cómo investigar, salir de los viejos cánones de la investigación, que era muy limitante para el pensamiento, para la libertad de pensamiento. Bueno, consecuencias negativas fueron esa que decíamos, la fragmentación que hace de la realidad y que impactó tanto en las ciencias posteriores porque reunificar eso va a costar mucho. Y la ciencia está empezando en ese proceso de reconstrucción del todo. Bien, yo voy a pasar alguna bibliografía por internet que es muy básica porque yo no creo que tengan que leer el método de Descartes ni las meditaciones filosóficas de Descartes. O meditaciones filosóficas, no, esas es de Wittgenstein, las meditaciones metafísicas de Descartes, porque hay algunas buenas historias de la ciencia o de la filosofía que hacen un resumen, por autores que han leído así todo eso y han hecho el resumen. Que creo que para un curso general como este y de información es suficiente. Y digo, por eso me voy a disculpar de no poner textos de los autores, porque si no sería una lista larga, imposible de leer y de seguir, ¿verdad? De cada autor, leer los 2 o 3 principales libros que ha escrito sobre el tema. Así que voy a subir más que nada bibliografía general que
que nos permita entender en qué estamos, un poco como lo mismo que hemos dicho acá, algo relativamente superficial y genérico. Bueno, en la reunión próxima vamos a seguir con los pensadores ingleses. Estábamos hablando de Locke y decíamos que los dos grandes aportes de Locke al pensamiento posterior están en su teoría política, el liberalismo, que va a ser uno de los primeros en plantear en esos términos, justo en el mismo proceso que se estaba dando la Revolución Gloriosa Inglesa de 1688, en la cual se pasa a la monarquía parlamentaria en Inglaterra, y también su teoría del conocimiento. Y decíamos, sobre la teoría del conocimiento, que fue con la que empezamos, que se basaba en el principio de que no hay ideas innatas y que todo lo aprendemos mediante los datos sensibles que recibimos del mundo. Datos sensibles que llegan obviamente a través de los sentidos y que luego en nuestra mente se van asociando mediante nuestros procesos de razonamiento por similitud, por diferencia, por continuidad, y que van formando ideas más complejas, de segundo orden, y así sucesivamente van generando el conocimiento. Es decir, que comienza la visión empirista, el empirismo de Locke, y se va a transformar en una de las explicaciones, que es, como lo habrá visto, totalmente contrario al innatismo cartesiano. El innatismo cartesiano estaba con las ideas a priori y con Dios. El empirismo lockeano solamente plantea los datos de la realidad, los datos sensibles como fuente de conocimiento. No hay ideas a priori, ni hay una razón que sea la que le da validez al conocimiento. Esto es importante, porque cambia el lugar de la razón incluso en su postura filosófica, porque para Descartes la razón estaba en un lugar central, porque era lo puesto por Dios para el conocimiento. Entonces es mi razón, mi espíritu asociado a esa razón, la que me garantiza la validez del conocimiento. Lo reconozco como válido. En cambio, para los empiristas, no hay validación de la razón. La razón es un instrumento que se utiliza después, por ejemplo, para hacer esas asociaciones o para encontrar los elementos, las partes necesarias para cumplir con los objetivos de la conducta humana. Es decir, es instrumental, lo que hoy decíamos de la ciencia. Vemos cómo de alguna forma también pasa a la filosofía y a la epistemología a través de la construcción de la razón instrumental. La razón como un instrumento para el logro de los fines, que va a ser asociada, sin duda, como ustedes reconocerán, a otras dimensiones de la vida, como puede ser el capitalismo, que es una visión netamente instrumentalista de la razón. La razón es un instrumento que me permite actuar adecuadamente para la obtención de lo que busco en mi actividad económica, que básicamente es la ganancia, es actuar racionalmente con los medios adecuados entre mis objetivos y los fines. Es una razón instrumental. No es una razón sustancialista, histórica, como veremos después en otros autores. Bueno, esto lo dejamos por acá. De la reunión que viene podemos ver, si no se corta. Si se vuelve a cortar, retomamos a partir de este punto. Pero mientras no se corte, y ustedes todavía no estén hartos de esto, podemos agregar un poquito más, que es la visión política. El momento que se inserta en la actividad política es cuando se está procesando toda la transformación en Inglaterra sobre la limitación del poder real, que se va a definitivamente producir en 1680 con la Revolución Gloriosa y la instalación de Guillermo de Orange en la monarquía, casado con un Estuardo, que era María, creo que era María, que es la monarquía que va a aceptar los principios de la monarquía parlamentaria, el gobierno del Parlamento. ¿Cuáles son los principios básicos del pensamiento político de Locke? En primer lugar, que los gobiernos existen para defender los derechos de los hombres. Un pacto original, la teoría del pacto comienza acá, en la legitimación del poder, que le dio al gobierno la capacidad de intervenir para proteger mis derechos, fundamentalmente los derechos de propiedad. ¿Cuáles son los derechos de propiedad? Es más amplio que solamente los bienes materiales. Incluye los bienes materiales, la propiedad, pero también es la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad y los bienes materiales. Esas dimensiones de la propiedad son las que debe garantizar el gobierno, un gobierno legítimo,
porque si no se limita a eso y no actúa en función de eso, pasa a ser un gobierno ilegítimo sobre el cual existe el poder de rebelión. Es decir, que para Locke la sociedad está construida por individuos que buscan satisfacer sus necesidades, sus instintos, y lo hacen a través de una sociedad organizada que les garantiza la búsqueda de esos objetivos, que en una sociedad sin gobierno terminaría en un caos, en un enfrentamiento y en una lucha de unos contra otros para poseer esos bienes. Y otro principio importante que tiene Locke en sus ideas políticas es lo que él define como derecho de propiedad. ¿Qué es lo que legitima la propiedad de una persona? Y sobre todo la tierra, que en aquel momento era el gran medio de producción. Es el trabajo. Es decir, yo tengo derecho a poseer aquello que he producido y con lo que he trabajado. Es decir, decía expresamente que si alguien tenía tierras y tenía más tierras de las que podía trabajar, esas tierras que no podía trabajar no le pertenecían de derecho. Esas tierras tenían que ser volcadas nuevamente hacia nuevos propietarios que sí la trabajaran. Lo que legitima entonces la propiedad es el trabajo. Si yo tengo una cesta de manzanas que recogí de un árbol y es fruto de mi trabajo, bajarlas, cargarlas, ponerlas en una cesta y llevarlas, ese trabajo que yo le agrego a las manzanas las hacen mías. Y el gobierno tiene el deber de protegerme esa propiedad. Y lo mismo pasa con la tierra y los demás medios de producción que puedan existir. El gran tema que plantea esto y que va a ser una fuente de discusión posteriori es que legitima también la apropiación que hizo Inglaterra y sus colonos de las tierras indígenas. Porque cuando llegaron los colonos a Inglaterra, los colonos a Estados Unidos, enseguida vieron que la tierra no era trabajada por los habitantes de los pueblos primitivos, los pueblos originarios, y que, pues, claro, tenían un estilo de vida nómade, y muy pocos trabajaban la tierra, y que por lo tanto consideraron que esa tierra legítimamente estaba libre, y se apropiaron de ella y corrieron a todos los indígenas, por supuesto. Los corrieron, los enterraron, ¿no? Eso es un mecanismo de legitimación de la propiedad y de la apropiación de la tierra, ¿verdad? Que hicieron los colonos ingleses. Esto generó, evidentemente, muchas controversias posteriores y eso es realmente genera ese derecho, esa legitimidad. Porque, claro, el mercado, que es a donde va a parar la producción humana, es necesario, es parte de una evolución natural, porque Locke consideraba que habían derechos naturales, la vida, la libertad, la propiedad, y el mercado eran evolución natural y que por lo tanto ese orden natural debía respetarse. Y si yo extraía una propiedad de la producción para el mercado, estaba atentando contra la evolución natural y el derecho de todos a recibir esos productos a través del mercado. Si se legitimaba la propiedad también por su no participación en el mercado y la apropiación y la expulsión de los indígenas de las tierras que después ocuparon los colonos. Ese es uno de los problemas que tienen y que ha sido debatido, obviamente, por una visión crítica del liberalismo o esa justificación original del liberalismo que se hace sobre el Locke. Bueno, si esto soy yo, entonces la reunión que viene cambiamos de autor, vamos a Hume, que es el que profundiza las ideas de Locke antes de llegar al utilitarismo y al liberalismo clásico y al neoliberalismo, que serán las etapas subsiguientes. Pero por ahora dejamos acá entonces y la reunión que viene seguimos con esta línea que va construyendo una ideología liberal, política y económica, que va a ser la base del desarrollo del capitalismo en Europa. Bueno, nos vemos en la reunión que viene. Muchas gracias. Esa idea Muchas gracias. Muy bueno, gracias. Gracias a ustedes. esa idea de las tierras de la equidad del trabajo es un poco ambigua, se puede usar también como fundamento para una reforma general. Y bueno, fue utilizada como eslogan. Recuerden que los cañeros uruguayos, cuando vinieron en sus marchas, la consigna es tierra para el que la trabaja. Con la tierra y con Sandic. Claro, esa era la segunda consigna, pero la primera es tierra para el que la trabaja. Esa es la consigna que se tiene actualmente, ¿no? Pero sí, de alguna manera lo hacía con un criterio más utilitarista. Obvio. Que no era para repartir la tierra. Se está discutiendo en este momento en Brasil, las tierras
sin de tierra. los, De no, los- no, las de los reclamaciones del Amazonas, sí, las tierras. originarios. Claro, se están sacando a los pueblos originarios del Amazonas. Les quieren reconocer solamente la propiedad de la tierra que estaban ocupando, o son nómades, en el momento en que se dicta la norma constitucional que se reconoce la propiedad de la tierra. Pero ellos dicen hace miles de años que estamos acá. Claro, además los pueblos nómades necesitan extensiones Claro. enormes de tierra, no Claro, es que claro. se pueden mantener No, con un... Pero lo Si no mismo dejarían de está- ser, Sacrista. tendrían que dejar de ser nómades. Claro, Acá vino Bernabé Rivera y su y tío solucionó el solucionaron el problema. problema. Sí. pero lo mismo se está dando en relación al Pares, en relación a la Antártida, por suerte no, porque hay convenios. Pero si no, también se lo hubieran Sí, asociado. claro. Y No. bueno, habría que ver qué pasa con la luna, ¿no? Bueno, Ahora está Ahora la no, India. está la India. Los de la India son muy inteligentes. no, pero con respecto a los Se Pares, metieron en la cara oculta. En el Polo Sur se fueron a revisar. bueno, muy bien, muchas gracias a todos los que Bueno, participaron por muchas Zoom. gracias. Nos vemos el sábado que viene, esperamos que con nueva computadora, con otra calidad de internet, eso no es materia nuestra, pero esperemos que funcione mejor. Gracias. Estaba pensando en esta Ya me bien. Sí, para ¿cómo? comunicarse, para verlo dice que los que vienen a trabajar la tierra desde el punto de vista del cuidado de la ecología sean mejor que los que hacen los No, van considerando estamos como en línea. Lo que hizo una fuente de legitimación de la asociación de tierra. Hicieron los españoles, es otra fuente de legitimación. venían a traer la fe. Venían a salvarlos. Y a su vez los colonos vienen a poner la tierra a disposición del mercado para que sea toda la humanidad. Hicieron un acto en el colegio. Ajá. Con una simplificación acústica. Claro. Lo que no dio tiempo, viste que estas cosas, más de una hora y media, un toque de esto es demasiado. Entonces,